Mi nombre es Edgar Leiva, buen día. Soy alumno de la Escuela Normal de Educación Preescolar. Curso el primer grado de la sección C de la misma y este es mi video donde narraré algunos puntos importantes acerca de lo que he estado aprendiendo en los diferentes cursos y materias dentro de la institución a lo largo de este semestre, mencionando además mis competencias profesionales y el cómo las he ido adquiriendo y desarrollando poco a poco y gradualmente, tratando de dar una respuesta a la pregunta ¿cómo aprenden los niños dentro de la educación preescolar? Dentro de la materia de herramientas para el análisis y la observación de la práctica se realizaron los instrumentos necesarios para poder llevar a cabo la observación dentro del jardín de niños, pues durante este semestre tuve la oportunidad de ir a uno de ellos durante 2 días. Cada instrumento, las entrevistas, los indicadores de observación, el grupo focal, etc., fueron los que me sirvieron de ayuda en los demás cursos para poder saber cómo aprenden los niños, tal y como nos menciona Álvarez Gallú, debido a que las entrevistas son una conversación que tiene una estructura y un propósito. Dentro de esta se busca entender el mundo desde la perspectiva del entrevistado y desmenuzar los significados de sus experiencias. Es por eso que se elaboraron para poder conocer estas. Utilicé algunos indicadores de observación que fueron para tener una guía en ellos y en base a lo que se iba a observar. Es por eso que de esta materia fue de mucha ayuda, puesto que realicé los indicadores, las entrevistas para la directora, la maestra y padres de familia. Estas las realicé basándome en los 7 pasos necesarios para elaborarlas: la selección de temas, el diseño de entrevista propia, la transcripción, el análisis, la verificación y la preparación del informe, como nos los menciona el mismo autor citado anteriormente, ayudando así a favorecer mi práctica de desarrollo profesional y además para poder rescatar toda la información expresada y realizar el análisis de estas después. Además, me ayudó para poder definir un poco más cómo aprenden los niños dentro de la educación preescolar, así como algunas estrategias y métodos que se pueden emplear y la forma en cómo podemos ayudarlos, no solo para sus conocimientos, sino para situaciones interpersonales. Mi competencia: integra recursos de la investigación educativa para enriquecer su práctica profesional, expresando su interés por el conocimiento, la ciencia y la mejora de la educación. Fue favorecido parcialmente, debido a que mediante la investigación se realizaron los indicadores para poderlos llevar a la observación dentro del jardín, así como también los instrumentos y entrevistas para poder aplicarlos en el mismo. Además, dentro de la misma competencia, otro favorecimiento fue que en cada uno del curso se realizaron las investigaciones correspondientes para poder dar respuesta a la pregunta ¿cómo aprenden los niños? Además, mi competencia: actúa de manera ética ante la diversidad de situaciones que se presentan en la práctica profesional. Pude verla favorecida al poner en práctica la ética y los valores al aplicar las entrevistas y llevar a cabo la observación. Dentro de la materia de desarrollo y aprendizaje se vieron las diferentes teorías acerca del desarrollo del niño y cómo van aprendiendo según los diferentes autores que se manejaron. Piaget, por ejemplo, nos menciona en la teoría cognitiva que el aprendizaje es un proceso mediante el cual el sujeto, a través de la experiencia, la manipulación de objetos y la interacción con las personas, genera o construye conocimiento, modificando en forma activa sus esquemas cognitivos del mundo que lo rodea, y mediante diversos estadios, como por ejemplo el del preoperacional, que se da de los 2 a los 7 años, que es la etapa preescolar. Es dentro de este donde se genera el desarrollo simbólico, el lenguaje oral y escrito, y es lo que pude observar dentro del jardín, cuando los niños utilizaban objetos por las diferentes actividades, el material que usaban, o incluso si tenían alguna idea que fuera previa, la modificaban con la nueva. Freud nos comenta con la teoría psicosexual que se define de acuerdo con etapas que se distinguen por diversos objetos, actividades que se relacionan con la situación satisfactoria de los impulsos durante cada uno, gusto o placer por lo que se hace y con lo que se interactúa. De esta manera y con ayuda de la observación, los niños manifestaban gusto e interés por las diferentes actividades que realizaban, puesto que mostraban alegría y gusto cuando corrían, utilizaban materiales y convivían con sus compañeros. Otro autor revisado de mucha importancia es Vygotsky, puesto que él nos menciona que el aprendizaje se produce en un contexto de interacción con otros adultos, países, amigos, compañeros, etc., es decir, su cultura. Estos son agentes de desarrollo que impulsan y regulan el comportamiento del desarrollo del sujeto, el cual se desarrolla en sus habilidades mentales, pensamiento, atención, memoria, voluntad, a través del comportamiento y el proceso de interacción que le permite apropiarse de los signos e instrumentos de la cultura, reconstruyendo su significado. Es decir, que el niño, cuando tiene una mayor interacción con su cultura, adultos o sus iguales, tendrá un desarrollo y un aprendizaje mejor. Además, cuando la maestra les daba una actividad a realizar y alguien no la comprendía, si por cualquier razón no le preguntaron a la educadora, ellos se comunicaban entre sí con preguntas como ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Así está bien? Y de igual manera entre ellos mismos se contestaban y después de saber qué pasaba, resolvían la actividad. De esta manera podemos observar las personas dentro del jardín con las que el niño podía aprender con esa interacción social. Skinner, por su parte, nos mencionó que el aprendizaje es un resultado de una acción del organismo que se refiere por estímulos externos, es decir, estímulo-respuesta. Dentro del jardín pude observar que cuando los niños no guardaban silencio, la maestra hablaba en otro tono de voz. Les decía que si hablaban muy fuerte, no iban a ser el alumno estrella, una estrategia de la maestra, y los niños daban como respuesta que guardaban silencio por sí mismos y trataban de portarse lo mejor posible para ganar. Mi competencia: detectar los procesos de aprendizaje de sus alumnos para favorecer su desarrollo cognitivo y socioemocional, fue favorecida, aunque en una gran cantidad, puesto que como no tuve un acercamiento de mucho tiempo con los alumnos, no lo pude favorecer muy bien. Sin embargo, pude observar en forma de cómo trabajan y algunos procesos de aprendizaje. Además, mi competencia: integra recursos de la investigación educativa para enriquecer su práctica profesional, expresando su interés por el conocimiento, la ciencia y la mejora de la educación. Pienso que también fue favorecida, aunque en un grado un poco mejor, puesto que se puede notar en los trabajos realizados que favorecí la investigación educativa para poder ir a observar criterios o puntos de vista de diversos autores, así como también lograr un análisis de cada uno y comprender más la forma de aprendizaje de cada alumno.
Dentro de la materia de lenguaje y comunicación pude observar los procesos o los pasos que el niño tiene que ir pasando para poder lograr un lenguaje un poco más concreto, por así decirlo. Pude notar los enfoques didácticos que se presentan, la importancia de la lengua materna, los métodos tradicionales de alfabetización, diferentes conceptos enfocados a la materia. Dentro de la misma también revisamos diferentes autores que proponen todos estos pasos que se van dando poco a poco y que cada quien lleva un ritmo independiente. Brice, por ejemplo, nos menciona que cuando el niño se expresa de manera adecuada con sus compañeros y maestra es una estrategia pragmática. Al momento de expresarse utilizan la expresión gramatical. Casani nos habla de los enfoques didácticos. Estos son muy importantes puesto que en base a ellos se podrá lograr la enseñanza de la expresión escrita de los alumnos. Estos son 4 enfoques. El primero de gramática, es decir, los conocimientos gramaticales de la lengua, la sintaxis, el léxico, la morfología, la ortografía, etc. El segundo es basado en funciones, las funciones o actos del habla. El del proceso, que es el proceso que el alumno lleva a cabo durante la creación y redacción de textos. Y por último, el de contenido, la gramática o lo que el escrito contenga. Nemirovsky nos menciona 3 niveles sucesivos en el proceso de aprendizaje del sistema de escritura, donde en el primero los niños debían saber la linealidad y arbitrariedad de la misma. En el segundo propone que tienen que reconocer las exigencias cualitativas y cuantitativas de la escritura, y en el tercero se menciona que deben de establecer relaciones sonoras y gráficas de la misma. Mi competencia detecta los procesos de aprendizaje de sus alumnos para favorecer su desarrollo cognitivo y socioemocional fue favorecido, aunque no en su totalidad, debido a que mediante las teorías revisadas dentro de la materia pude detectar estos procesos de desarrollo del lenguaje. Además, mi competencia integra recursos de la investigación educativa para enriquecer su práctica profesional, expresando su interés por el conocimiento, la ciencia y la mejora de la educación, también fue favorecido, aunque siento que hace falta más práctica profesional para poder llegar aún más a la totalidad de esta competencia. Dentro de la materia de pensamiento cuantitativo, primeramente se realizó una matriz analítica referente a los aprendizajes esperados de la educación preescolar. Esta de gran ayuda, puesto que pude observar los diferentes ejes y temas implícitos en el libro de aprendizajes clave para la educación integral. Se realizó un fichero con actividades para propiciar el desarrollo de la noción y la concepción del número, basado en la imaginación propia y conceptos obtenidos para elegir después uno y aplicarlo en el jardín para con esa actividad realizar un video que me permitió observar cómo resuelven problemas los niños en edad preescolar con una actividad sencilla a una alumna del mismo jardín. Y por último, realicé un ensayo sobre el uso de las operaciones básicas a partir de la resolución de problemas en donde todos los conocimientos adquiridos fueron plasmados dentro del mismo para poder realizar un análisis detallado de la materia y en base a este poder dar una respuesta a la pregunta ¿cómo aprenden los niños? Tal y como nos menciona Fuenlabrada, la resolución de problemas y el razonamiento constituyen en el centro de las matemáticas, establecen conexiones y representaciones. Barodi por su parte nos menciona que la mayoría de los niños adquieren conocimientos considerables, saben contar, el número y la aritmética. Además nos planteó 5 principios de conteo que les ayudan para poder llevar a saber contar oralmente y que poco a poco los niños irán asimilando hasta poder darle significado en diferentes contextos. Tenemos la correspondencia 1 a 1, el principio de orden estable, el principio de cardinalidad, de abstracción y relevancia del orden. Además nos menciona las técnicas para contar que el niño comienza poco a poco a formar. Estas le ayudan para poder crear las correcciones según su necesidad y en base a ellas podrá empezar a diferenciar cantidades y sobre todo aplicar el conteo de una manera más práctica. Estos pueden ser contar oralmente, enumeración, regla del valor cardinal, regla de la cuenta cardinal, separación y comparación de magnitudes. En base a estas los infantes podrán comprender y relacionar aún más los números de los que diariamente se ven involucrados voluntaria o involuntariamente. Dentro del campo de pensamiento cuantitativo, mis competencias detectan los procesos de aprendizaje de sus alumnos para favorecer su desarrollo cognitivo y socioemocional. Pienso que fue muy poco favorecida, debido a que en base a la observación del jardín pude detectarlos, aunque no los pude favorecer por falta de práctico. Sin embargo, fue favorecida por la detección, aunque muy mínima, de los procesos que los alumnos empleaban. El de utilizar recursos de la investigación educativa para enriquecer su práctica profesional expresando su interés por el conocimiento, la ciencia y la mejora de la educación, siento que fue el más desarrollado, puesto que los recursos de la investigación educativa me sirvieron demasiado para poder llevar a cabo bien los principios y técnicas del conteo de los alumnos y la manera en cómo resuelven un problema. Propósitos de diseñar planeaciones aplicando sus conocimientos curriculares psicopedagógicos, actuar de manera ética ante diversas situaciones que se presentan en la práctica profesional, emplear la evaluación para intervenir en diferentes ámbitos y momentos y aplicar el plan de programas de estudio para alcanzar los propósitos educativos no se pudieron favorecer por la falta de práctica. Sin embargo, siento que de haberla realizado pude haber desarrollado esas competencias. Estudiar el mundo natural fue otra de las materias vistas durante este semestre, además de que me sirvió mucho, puesto que dentro de la misma me di cuenta que lamentablemente en los jardines no se inculca mucho el gusto del interés por enseñar ciencias en los preescolares. Sin embargo, es posible cambiar ese interés, puesto que es muy necesario actualmente. Los niños inconscientemente aplican la observación, y tal y como nos menciona Piaget en la teoría cognitiva, que el aprendizaje es un proceso mediante el cual el sujeto, a través de la experiencia, genera o construye un conocimiento, modificando en forma activa sus esquemas cognitivos del mundo que lo rodea. Siento que al momento de ir al jardín de niños quise observar actividades que desarrollaran el método científico, caracterizado por la observación, la hipótesis, experimentación, la teoría y ley, y no hubo una actividad como tal, mas sin embargo con las que realizaron los alumnos y aunque no se pudieron tener muy implícitas, puedo deducir que empleaban la observación y la experimentación como uno de los pasos de este método. Por ejemplo, cuando la maestra les preguntaba ¿qué es esto? o ¿qué creen que sea? Por decir algunos ejemplos, ellos daban sus ideas previas, las hipótesis, para después conocer o saber lo que era al final un resultado de lo que en realidad ellos creían y poder tener un conocimiento nuevo en base a lo que sabían. La estrategia POE, las secuencias didácticas por modelización o por indagación fueron de mucha ayuda y relevancia, puesto que en base a ellas podemos hacer una práctica en lo que en un futuro será nuestra planeación.
En base a mis competencias, detecta los procesos de aprendizaje de sus alumnos para favorecer su desarrollo cognitivo y socioemocional y el de utilizar recursos de la investigación educativa para enriquecer su práctica profesional expresando su interés por el conocimiento de la ciencia y la mejora de la educación, siento que fueron favorecidas en cierta manera, en base a los procesos de aprendizaje y el de utilizar recursos de la investigación educativa para poder enriquecer mi práctica profesional y poder descubrir en qué momentos fue empleado el método científico. Además, el de diseñar planeaciones aplicando sus conocimientos curriculares, psicopedagógicos y disciplinares y el aplicar el plan y programas de estudio para alcanzar los propósitos educativos no se pudieron favorecer de buena manera, puesto que no hubo una práctica como tal y por consecuencia no hubo una planeación para diseñar y aplicarla en esos días de observación. Lamentablemente vivimos en una sociedad en donde un maestro de preescolar hombre es mal visto, por ideas falsas, porque otro maestro no hizo algo bueno o por ignorancia, y desafortunadamente se generaliza y señala a los educadores. Siento que ese es uno de mis mayores retos como futuro docente de preescolar, mas sin embargo tengo muy en claro mi meta, poner mi granito de arena para poder contribuir con este país, crear actividades no solo para entretener, porque también se cree que en preescolar solamente cuidamos niños, sino crear actividades que favorezcan su desarrollo y ayudarlos con situaciones personales, puesto que no solamente debemos enseñar y ya, sino ver más allá de todos los niños. Como maestros, también es importante cuidar de nuestros alumnos y poder crear un ambiente de seguridad para que puedan decir cuando se sientan mal, cuando tengan algún problema o estén pasando por una situación difícil que les pueda causar conflictos personales en un futuro. Que en realidad se sepa todo el esfuerzo que se hace y que no solamente es cuidar niños. Me di cuenta, en la materia del sujeto y su formación profesional, que un reto también muy importante que tengo son los constantes cambios que se hacen en la labor docente y en las reformas educativas y la denigración que cada vez aumenta en contra del maestro. Mi papel es fundamental en la vida de los niños que van a estar en mis manos, debido a que lo que yo enseñe son las bases que ellos tendrán no para la primaria, sino para la vida. Ese es mi mayor reto, ayudar a los niños con actividades que favorezcan su desarrollo y aprendizaje, investigar y documentarme para tener una buena preparación y todos los conocimientos que pueda darles, transmitirlos con el mayor gusto y que ellos tengan un buen desempeño en su vida. Y que además de recordar un preescolar como ahí aprendí esto o ahí aprendí lo otro, recuerden que tuvieron un maestro que marcó su formación profesional y les dejó bases que les van a servir para el resto de sus vidas. Dentro de esta materia, mis competencias integran recursos de la investigación educativa para enriquecer su práctica profesional expresando su interés por el conocimiento, la ciencia y la mejora de la educación. Pude favorecerla, puesto que mediante los temas, autores y libros investigados pude darme cuenta de las exigencias y futuros retos dentro de esta profesión que conllevan, así como hacer un análisis crítico de todo lo investigado. Y mi competencia, actúa de manera ética ante la diversidad de situaciones que se presentan en la práctica profesional. Pude desempeñarla, favorecerla, debido a que mediante la entrevista a la educadora, actué con ética y con valores para poder dirigirme a ella y realizar las preguntas necesarias y por ende obtener las respuestas solicitadas. Por su atención, muchas gracias.